Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a ver ahora el tema de patología pulmonar y para ello vamos a ir recordando un poco de lo que es la anatomía acerca de los tres lóbulos del pulmón derecho, dos lóbulos en el pulmón izquierdo, la vascularización, el árbol traqueobronquial. Lo mismo en la histología, tenemos, como ustedes recuerdan, la porción conductora, constituida por la tráquea, bronquios extrapulmonares e intrapulmonares, hasta bronquiolos de tercer orden, y la porción netamente respiratoria constituida por los alvéolos, ¿no? Cada alvéolo evidentemente tapizado por los neumocitos tipo 1 y tipo 2, los cuales estos últimos son los más importantes porque son los que elaboran el surfactante. Empezamos describiendo las alteraciones congénitas y dentro de estas tenemos agenesia, que implica la ausencia total del pulmón derecho o izquierdo, o también puede comprometer simplemente un lóbulo. La hipoplasia, que se conoce como evidentemente la formación de un esbozo pulmonar, sin embargo este no llega a desarrollarse completamente. Luego tenemos anomalías traqueales y bronquiales. Entre estas podemos hacer referencia a la atresia, o sea, ausencia de formación, estenosis y fístulas. También debemos referirnos a anomalías vasculares, al enfisema congénito, presencia de quistes, y los quistes tienen una relación autosómica dominante y autosómica recesiva, y no solamente se observa en pulmón, se observa en otros órganos como ser los riñones y el hígado. Luego tenemos varias alteraciones de las vías respiratorias y por último el llamado secuestro pulmonar. Dentro de los trastornos más comunes que podemos observar tenemos a la atelectasia. ¿Qué es la atelectasia? Es el colapso pulmonar y este puede ser congénito o adquirido. Tiene tres formas de presentación. Podemos observar acá por resorción, donde comparamos al pulmón como si fuera un globito. Cuando la boquilla del globito con el tiempo cada vez se torna más relajada o se estenosa por diferentes causas, con el tiempo el aire que queda en el globito se va reabsorbiendo. Por eso tenemos ese término de resorción. También tenemos la atelectasia por compresión y la imagen es sumamente clara. La compresión proviene sobre todo del espacio pleural. Y la tercera forma es la atelectasia por contracción, donde los tejidos que rodean y protegen al pulmón como tal cada vez se vuelven más fibrosos e impiden la expansión como tal. En la placa microscópica podemos observar una lesión donde ya no se observa el parénquima pulmonar lleno de aire, sino más bien es una zona densa e irregular del área comprometida. Cuando hacemos referencia a la atelectasia adquirida, repito que la forma de contracción es la más común que nosotros observamos, sobre todo en pacientes de la tercera edad. Hablemos sobre lesión pulmonar aguda. Agudo es el término que se utiliza para hablar de cualquier tipo de lesión inmediata. Y acá tenemos un cuadro que ya lo hemos visto en trastornos hídricos y hemodinámicos y es el edema. El edema, ustedes saben que en el pulmón es la presencia de un exudado en los espacios alveolares. En relación a la causa o el factor etiológico del edema pulmonar, tenemos el de causa hemodinámica o también el asociado a lesión de la microvasculatura, de la microvascularización. ¿Y en qué caso se observa esto? En la insuficiencia cardíaca congestiva.
En ambos casos, ¿cuál es el común denominador por el que llegamos al diagnóstico de edema? Repito, la presencia de exudado dentro de los espacios alveolares, que obviamente impiden la función de los alveolos. ¿Cuál es la función de los alveolos? Es la hematosis. Por lo tanto, si los alveolos están llenos de exudado, la hematosis no se va a poder realizar, y la consecuencia clínica de esta alteración de la hematosis es la dificultad respiratoria o disnea acompañada de cianosis. Hablemos del síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que se abrevia de esta manera y se conoce también como pulmón de shock o de choque. El cambio morfológico que se observa es muy similar al síndrome de las membranas hialinas, pero igual a la microscopía encontramos presencia de exudado en los alveolos. Este exudado no es serofibrinoso ni fibrinoso, más al contrario es proteináceo, porque en este síndrome se activan de manera intensa los neumocitos tipo 2 y obviamente por irritación a estos elementos celulares, y estos empiezan a segregar de manera en cantidades elevadas el surfactante, que igual se deposita y igual se consolida como el exudado, que también va a impedir la hematosis. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Nos ayuda a referirnos de estas enfermedades, sobre todo definir el sitio anatómico, las alteraciones patológicas, el factor etiológico y las manifestaciones clínicas. Dentro de estas enfermedades hacemos referencia a la bronquitis crónica, bronquiectasia, asma, enfisema y bronquiolitis. La bronquitis crónica, como su nombre indica, el sitio anatómico son los bronquios. Sabemos también que el término crónico implica una evolución de largo tiempo. Por lo tanto, para que nosotros demos el diagnóstico de una bronquitis crónica, el paciente tiene que referir que ha presentado cuadros de procesos inflamatorios en los bronquios, duración de periodos largos y por lo menos con una repetición al año de 3 veces. O sea, el tiempo de duración de la inflamación de unos 2 meses y en el año que se repita unas 3 veces. ¿Qué encontramos en la bronquitis crónica? Sobre todo la hiperplasia de las células mucosas. Y esto se conoce como alteración del índice de Reit. Ustedes deben saber por histología que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes de que se conoce al epitelio respiratorio y que recubre toda la porción conductora del pulmón, en procesos inflamatorios como este presenta una alteración y un aumento de las células mucosas. Y precisamente esta hiperplasia o aumento del número de las células mucosas se traduce en la clínica por expectoración. Y la irritación de las vías respiratorias de la porción conductora se traducen en tos. ¿Cuál es la etiología de la bronquitis crónica? Lo más común, el tabaco y la contaminación aérea. Luego tenemos bronquiectasias, que también afectan a los bronquios. ¿Y cuál la alteración anatomopatológica? Dilatación y cicatrización de las paredes de los bronquios que terminan deformando las mismas. ¿Cuál la etiología? Infecciones persistentes y graves. La manifestación clínica, también tos, esputo purulento y fiebre, porque dentro de esas dilataciones fácilmente la secreción mucosa se torna en un caldo de cultivo donde proliferan bacterias, por lo tanto el esputo es purulento y maloliente. Asma. El asma afecta a los bronquios y a los bronquiolos
y se observa sobre todo en los bronquiolos una hiperplasia del músculo liso. Igual por histología ustedes saben que los bronquiolos carecen de cartílago hialino en su pared. Sin embargo, la capa de músculo liso que le brinda resistencia por el proceso inflamatorio se torna hiperplástica. La etiología generalmente es inmunológica y la manifestación clínica por afección de los bronquiolos son sibilancias y dificultad respiratoria o disnea. El enfisema. El sitio anatómico comprometido son los alveolos. ¿Y qué pasa en los alveolos? Destrucción de sus paredes. El agente etiológico, sobre todo el tabaco, y la manifestación clínica, la disnea. La bronquiolitis afecta sobre todo a los bronquiolos, en los cuales observamos cicatrización y obliteración de los mismos. ¿En qué asociado a qué factores etiológicos? Al tabaco y contaminación aérea. Y se manifiesta con tos y disnea. Si ustedes ven, todo lo que afecta a la porción conductora del aparato respiratorio siempre se va a traducir en tos, y todo lo que afecta la porción respiratoria se va a traducir en dificultad respiratoria o disnea. Tenemos acá bronquitis crónica, tos persistente con expectoración durante 3 meses al año por 2 años consecutivos. Y lo que les mencionaba, la alteración del índice de Reid con aumento del número de células caliciformes. Ustedes pueden ver, este es un bronquio normal. Sin embargo, fíjense la pared de un bronquio inflamado, totalmente alterada y engrosada. La bronquiectasia, dilatación y destrucción de las paredes bronquiales. Podemos observar acá cómo se deforma la anatomía de los bronquios. En este broncograma podemos observar estas dilataciones saculares que se observan en la pared de los bronquios, y es precisamente en estas dilataciones saculares donde se acumula el esputo y fácilmente se transforma en pus. Es por eso que el esputo es abundante y maloliente, ¿no? Pero es un debilitamiento total de la pared de los bronquios con dilatación de los mismos. El asma, enfermedad crónica recidivante de vías respiratorias que da lugar a episodios reversibles de broncoconstricción debido a la reactividad excesiva del árbol traqueobronquial frente a diferentes estímulos. El libro hace referencia solamente a los bronquios. En la descripción, casi en la parte terminal, recién refiere que también el sitio anatómico afectado son los bronquiolos. La clasificación del asma se divide en asma extrínseca e intrínseca. El asma extrínseca se asocia a hipersensibilidad tipo 1, se llama también asma atópico o asma laboral. Y la forma intrínseca se asocia a mecanismos no inmunitarios desencadenados por el frío, irritantes atmosféricos, el estrés y acción de los virus. Podemos observar acá cómo se deforma el bronquiolo por efecto del proceso inflamatorio, porque después de la mucosa encontramos a la lámina propia, y en la lámina propia normalmente existe la presencia de eosinófilos. Entonces son los eosinófilos los que más reaccionan y mantienen bastante prolongada la fase tardía de la hipersensibilidad tipo 1, sin necesidad de que exista ningún otro contaminante, y precisamente se produce el engrosamiento de la pared del bronquiolo, y además que la mucosa, que simplemente tiene células, las llamadas células de clara de secreción serosa, cambian por el proceso inflamatorio y empiezan a secretar moco, lo que complica mucho más porque el moco empieza a taponear los bronquiolos, y eso se manifiesta con las sibilancias. Morfológicamente encontramos hiperinsuflación y podemos también encontrar atelectasia. Hallamos los tapones mucosos que les decía, que están formados por epitelio desprendido y se denominan espirales de Cushman. A su vez tenemos acúmulos
cristaloides de proteínas de las membranas de los eosinófilos. Estos son los cristales de Charcot-Leyden. Las espirales de Cushman y los cristales de Charcot-Leyden son dos elementos patognomónicos del proceso asmático. El enfisema. ¿Qué es el enfisema? Destrucción de las paredes alveolares por mecanismos de proteasas y antiproteasas. Existen sitios anatómicos como el centro acinar, panacinar, paraceptal, regular e irregular. También hay otros tipos, el compensatorio, el senil, el bulloso y el intersticial. El intersticial sobre todo se conoce como subcutáneo. Así como estamos haciendo referencia a esto, hay varias formas de explicar cómo se presentan estos diferentes tipos anatómicos de enfisema. Y lo que debemos recordar que en el enfisema, en la placa radiográfica, encontramos hipertransparencia, hipovascularización e hiperinsuflación del pulmón afectado. Podemos observar acá cómo se observa la destrucción de las paredes alveolares. Les decía acá la clasificación en un esquema centroacinar, panacinar, paraceptar. Fíjense los sitios anatómicos y a su vez la asociación con el factor etiológico. Generalmente el enfisema centrolobulillar se observa en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el enfisema panacinar se asocia a déficit 1 de alfa-tripsina. En cuanto a la localización específica, dentro del acino y dentro del pulmón, el centro acinar central se origina en los bronquiolos terminales, sobre todo bronquiolos de tercer orden. La localización en el pulmón compromete los campos superiores y la causa es el tabaco. El tipo panacinar tiene una localización en el acino uniforme, compromete en el pulmón los campos inferiores y se asocia a déficit de alfa-1 antitripsina. El paraceptal distal tiene localización en el pulmón subpleural y en los campos superiores y las causas son el neumotórax espontáneo y afecta sobre todo a pacientes jóvenes. La bronquiolitis afecta sobre todo a recién nacidos y niños, los cuales adquieren enfermedades crónicas persistentes, asociado a malformaciones de la vía respiratoria. Entonces, los bronquiolos tienen una predisposición a presentar obstrucción a la mínima reacción inflamatoria. O sea, en los niños que nacen predispuestos a esto, sobre todo niños prematuros, se observa una hiperreactividad en la pared de los bronquiolos que obviamente desencadena un proceso inflamatorio con una consecuente cicatrización o resolución de ese proceso inflamatorio. Y al suceder esto se deforman mucho más los bronquiolos, sus paredes se tornan fibrosadas y se altera toda su estructura. Fíjense, una deformación y además una estenosis incluso de la luz de los bronquiolos. Enfermedades intersticiales. Se conocen también como infiltrantes, restrictivas y difusas. Son un grupo de enfermedades crónicas difusas del tejido conectivo, más el intersticio, más los alvéolos. ¿Qué entendemos por intersticio? Desde histología sabemos que el intersticio está constituido por el endotelio vascular, la membrana basal endotelial, la membrana basal alveolar y el epitelio de los neumocitos tipo 1, que conlleva a una alteración en el intersticio, cambios clínicos conocidos como neumopatía restrictiva, porque se manifiestan con disnea, taquipnea, estertores, cianosis eventual, sin sibilancias. Este es un ejemplo de la patogenia que se observa en la pared
o sea, en la pared de los alveolos, en el intersticio, un daño epitelial con activación por agresión repetida, un proceso inflamatorio que modula mediadores químicos, a su vez una respuesta reparatoria en relación a la intensidad del proceso inflamatorio con proliferación y migración de fibroblastos. Ustedes saben que en el proceso inflamatorio, si bien en una primera fase entran en primera línea los neutrófilos, luego a medida que evoluciona el proceso inflamatorio, entran en acción linfocitos, monocitos y luego macrófagos. Desde el momento en que aparecen macrófagos, estos atraen a los fibroblastos y los fibroblastos complican mucho más el proceso inflamatorio. Y peor en este tipo de enfermedades que no solamente tenemos fibroblastos, sino también miofibroblastos. Es lo que produce, como su nombre indica, la restricción de la función de la pared alveolar. Dentro de la clasificación de estas enfermedades tenemos las fibrosantes, como su nombre indica, fibrosantes. Dentro de estas tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial inespecífica, neumonía organizativa criptogénica, la asociada a enfermedades del colágeno y trastornos vasculares, la neumoconiosis, las asociadas a reacciones por fármacos y la neumonitis por radiación. Luego tenemos las granulomatosas, o sea, presencia de gránulos, de granulomas, presencia de granulomas no caseificantes. Y acá tenemos a la sarcoidosis y a la neumonitis por hipersensibilidad. Luego tenemos las eosinofílicas, tal como su nombre indica, con presencia de marcada cantidad de eosinófilos. Las relacionadas con el tabaco, y dentro de estas tenemos la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial asociada a bronquitis. Otras más raras tenemos a la proteinosis alveolar. ¿Cuál es la patogenia de todas estas enfermedades que hemos hecho referencia? Que en todas vamos a observar alveolitis, o sea, inflamación de la pared de los alveolos, o sea, de la porción netamente respiratoria. Y dependiendo de la intensidad de este proceso inflamatorio, tenemos fibrosis. Como el proceso inflamatorio es severo, la fibrosis también es severa. Para que se llegue a esto, tenemos la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Estos, a través de su accionar, activan a los macrófagos. Y la activación de los macrófagos y mediadores químicos y fibroblastos conlleva a su vez daño en los neumocitos, sean tipo 1 o tipo 2. Este es un ejemplo de la neumonitis intersticial descamativa. Podemos observar un denso infiltrado inflamatorio en la pared de los alveolos. Y estos alveolos, si ustedes ven, la pared se torna más gruesa, intensamente más gruesa. Aquí podemos encontrar un infiltrado inflamatorio, sobre todo linfocitario. En la clínica existe restricción tanto en la inspiración y en la expiración. Además, obviamente se afecta la hematosis, ¿no? Dependiendo de la intensidad que estamos viendo. Se observa en el infiltrado inflamatorio gran cantidad de macrófagos, aparte de los linfocitos, gran cantidad de macrófagos. Y como les decía, esta neumonía intersticial descamativa en las pruebas funcionales muestra anomalía restrictiva ligera con reducción moderada de la capacidad de disfunción del dióxido de carbono. Los pacientes con neumonía intersticial descamativa responden de forma excelente al tratamiento con corticoides. Pero aquí está la lesión en los tabiques interalveolares y fíjense ustedes el tamaño. La neumoconiosis. ¿Qué entendemos nosotros por neumoconiosis? Es una fibrosis progresiva del parénquima pulmonar que con el tiempo obviamente anula su función.
Existe como factor etiológico diferentes causas que llevan a la neumoconiosis. Bueno, aquí tenemos la definición en relación a la acumulación de polvo en los pulmones y reacciones tisulares provocadas por su presencia. Dentro de su clasificación etiológica, o sea, el por qué se presenta la neumoconiosis, por polvos inorgánicos, polvos orgánicos y por vapores y emanaciones. Generalmente en nuestro medio lo más común son polvos inorgánicos y sobre todo en los mineros. Muy raros son los polvos orgánicos y también los vapores y emanaciones. Tenemos la clasificación de la neumoconiosis en relación a las partículas minerales, porque también valga la aclaración que cuando el pulmón está frente a partículas inertes no degradables, activa todo un mecanismo de defensa. Y esas partículas tienen que tener ciertas características para llegar al pulmón, dañarlo y producir esta reacción. Generalmente se considera que las partículas de menos de 5 micras son las que fácilmente llegan a la porción respiratoria o a los alveolos y activan toda una respuesta de los macrófagos. Estas partículas pueden ser el sílice, silicatos como el asbesto, la mica, el caolín, el polvo de roca, el polvo simple de carbón, el granito o carbón negro, otros polvos con reacción fibrogénica y polvos inertes como el estaño, bario, hierro o la fibra de vidrio. Dependiendo de la partícula, las enfermedades adquieren el nombre, asociada al sílice, silicosis, asbestosis, talacosis, antracosis a las partículas de carbón, silicoantracosis cuando son con presencia de dos partículas, neumoconiosis por aluminio, por níquel, estanosis, baritosis o siderosis. Si nosotros vemos cuál la relación laboral para tener la presencia de estas partículas inertes son sobre todo la minería, ¿no? La minería en diferentes formas, la minería del carbón, del amianto, la facturación, el trabajo industrial también cuando hablamos de baritosis o siderosis, pero sobre todo es la minería. La sarcoidosis es una enfermedad crónica granulomatosa sistémica de origen desconocido que puede afectar a muchos tejidos y órganos. En la imagen podemos observar granulomas no caseificantes de etiología desconocida. Fíjense, estos son los alveolos, pero algunos de ellos tienen su pared sumamente engrosada con presencia de infiltrado linfocitario con tendencia a la formación de granulomas. Existe a su vez una clasificación y obviamente como diagnóstico diferencial que es la inflamación granulomatosa no necrotizante y acá debemos hacer un diagnóstico diferencial a la neumonitis por hipersensibilidad. Este tipo de neumonitis describe un espectro de trastornos pulmonares de mecanismo inmunitario predominantemente intersticial, causado por exposición intensa y a menudo prolongada a antígenos orgánicos inhalados. Se denomina de manera genérica algunas veces como alveolitis alérgica extrínseca. Y las características clínicas son variadas, ¿no? Se puede observar después de la inhalación de polvo, se puede observar dificultad respiratoria, sobre todo en pacientes sensibilizados, y también podemos observar que el proceso inflamatorio se encuentra en los tabiques alveolares. Y acá tenemos a su lado la inflamación granulomatosa, tampoco no necrotizante, o sea, la sarcoidosis, ¿no? Y su diagnóstico diferencial. Enfermedades de origen vascular. Y dentro de estas tenemos cuadros patológicos que ya hemos visto cuando hemos hablado de trastornos hídricos y hemodinámicos. Uno de los más comunes es la embolia. Y ustedes saben que la embolia tiene como
definición, que es la oclusión de alguna parte del sistema cardiovascular por impactación de una masa o émbolo transportada al sitio por el torrente sanguíneo. Entonces, sea cual sea la naturaleza del émbolo, cuando afecta al pulmón o afecta al tronco principal, generalmente la embolia pulmonar es fulminante, ¿no? Produce un deceso fulminante, casi inmediato, no da tiempo ni siquiera para socorrer al paciente. ¿Y cuál es el origen de estos émbolos? Generalmente en un 90% son tromboémbolos, o sea, se originan en una tromboembolia en miembros inferiores que viajan por la circulación y llega un momento en que ocluyen un vaso principal del pulmón. Por eso les digo que la embolia pulmonar es fulminante. Luego tenemos la hemorragia como tal, que muchas veces se conoce como alveolar difusa. Pueden observar dentro de los alveolos sufusiones hemorrágicas. ¿En qué casos encontramos hemorragia alveolar difusa? Asociado a procesos infecciosos, toxinas, drogas, trastornos hematológicos, trastornos cardíacos y trastornos inmunitarios. El infarto es una zona, ya sabemos, de necrosis de coagulación en cualquier tejido u órgano. Entonces podemos observar acá el parénquima pulmonar preservado, sin embargo, esta es la zona de infarto. Macroscópicamente, los infartos generalmente tienen una forma triangular con el ápex hacia la periferia, o sea, hacia la pleura. En una angiografía obviamente se identificará el vaso comprometido, ¿no? Ese es un infarto pulmonar. Hipertensión pulmonar, al igual que en todos los órganos, el efecto de la hipertensión se observa en las arteriolas. ¿Y qué presentan las arteriolas? Presentan arterioloesclerosis, sobre todo hiperplástica. Arterioloesclerosis hiperplásica. ¿Cuáles son las causas de hipertensión pulmonar? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, insuficiencia cardíaca congestiva, tromboembolia y también reacciones autoinmunes. Síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Generalmente estos se asocian a la microvascularización. Es por eso que acá mencionamos al síndrome de Goodpasteur, a la granulomatosis de Wegener y a la hemosiderosis pulmonar idiopática. El síndrome de Goodpasteur y la granulomatosis de Wegener son vasculitis de etiología inmunitaria, y su nombre dice, ¿no? Vasculitis, procesos inflamatorios de los vasos que terminan destruyendo la pared de los vasos. Por ejemplo, la granulomatosis de Wegener se define como una vasculitis necrotizante de pequeños vasos que puede afectar a diferentes órganos. En este caso está afectando a los vasos pulmonares. Aquí podemos observar el pulmón y uno de los vasos con destrucción de la pared de los mismos. Infecciones pulmonares. Las infecciones pulmonares se conocen como neumonías, y dentro del factor etiológico tenemos neumonía bacteriana y neumonía viral. Dentro de la evolución del proceso inflamatorio tenemos la forma aguda y la forma crónica. Generalmente la neumonía bacteriana se conoce como neumonía lobar porque afecta todo un lóbulo del parénquima pulmonar, y además la neumonía bacteriana o lobar, como estamos viendo, tiene una evolución en el mismo proceso inflamatorio. En primera instancia tenemos congestión, y como su nombre indica, congestión en el lóbulo afectado es la presencia de vasos congestivos, presencia de exudado. Primero trasudado y luego exudado. Luego le sigue la fase de hepatización roja, y se llama así porque el parénquima cambia de color, se hace más pesado y más denso, precisamente porque ese exudado serofibrinoso o fibrinoso cada vez se organiza más. Luego viene la fase de hepatización gris, donde ya acá entran los macrófagos alveolares para tratar de limpiar la presencia de ese exudado, y obviamente por degradación de la hemosiderina cambia el color. Por últimamente tenemos la fase de resolución, donde
muchas veces se observa una resolución completa, sin embargo, en otros casos puede complicarse con un absceso pulmonar, con un empiema pulmonar, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la mayoría de los casos, con un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado, la fase de resolución es completa. La neumonía viral se llama también neumonía atípica y es causada por agente etiológico, sobre todo virus. Tiene diferentes manifestaciones entre fiebre, mialgia, tos y dificultad respiratoria. Son varios los virus que producen una neumonía viral, aunque en este caso los más conocidos son los coronavirus. Y en este tiempo de pandemia ya sabemos que hay otros virus dentro de la familia de los coronavirus, y obviamente tenemos al COVID-19 y ya sabemos, yo pienso por la coyuntura que estamos pasando, el tremendo proceso inflamatorio que se presenta dentro de los pulmones y todo, sobre todo afectando la porción respiratoria, o sea, lo que más se afecta son los alveolos. Entonces, ese tremendo proceso inflamatorio que se ha originado en la porción respiratoria de los alveolos conlleva pues a una respuesta sistémica generalizada con depauperación de otros órganos, y es por eso que este COVID-19 ha producido la pandemia con gran cantidad de decesos. ¿Cuál la causa de los decesos? Insuficiencia respiratoria, coagulación intravascular diseminada, y si en el mejor de los casos uno termina recuperándose, la secuela es una tremenda fibrosis intersticial del pulmón. Pero en la neumonía viral debe quedar claro que la porción afectada es sobre todo los alveolos. Acá podemos ver un ejemplo de una neumonía viral en relación al herpes simple. Tenemos células con citoplasma y núcleos en vidrio esmerilado, y algo bastante característico en el virus del herpes simple, la presencia de los cuerpos de Cowdry, ¿no? ¿Cómo es a la radiografía una neumonía viral? Son, para empezar, lesiones densas, multifocales y dispersas en todo el parénquima pulmonar, ¿no? A diferencia de la bacteriana que hemos dicho que es lobar. Una variante tenemos a la neumonía por aspiración, y dependiendo obviamente de el elemento aspirado, la reacción inflamatoria. Podemos encontrar aquí, estamos viendo lipófagos, ¿no? Esta es una neumonía por aspiración en un recién nacido prematuro que se ha broncoaspirado la leche de su mamá, ¿no? Material lácteo, y es lo que se observa, presencia de estas gotitas de grasa dentro de los macrófagos, que es lo más común que se observa. La neumonía nosocomial, como su nombre indica, es aquella que se adquiere en las instituciones hospitalarias, ¿no? Y obviamente produce pues un sinfín de trastornos en los pacientes depauperados, inmunosuprimidos, que están por mucho tiempo en las instituciones hospitalarias internados, ¿no? Generalmente el agente etiológico es la Klebsiella, el más común que nosotros observamos, ¿no? Y hay que evaluar en base a exámenes microbiológicos para hacer un correcto tratamiento, ¿no? Pero como les digo, el agente etiológico más común es la Klebsiella, y luego vienen los próteos, ¿no? ¿Y en qué termina el paciente? Con una neumonía nosocomial no tratada, con una sepsis grave y posterior deceso. Cuando los procesos inflamatorios no son debidamente diagnosticados, fácilmente pueden complicarse con presencia de colecciones purulentas. Y una de las complicaciones de la neumonía o de cualquiera de las formas de la neumonía es la formación de un absceso pulmonar. Y fíjense en la imagen de la placa radiográfica, son lesiones densas, opacas, de bordes irregulares, y acá se observa
el área de colección purulenta, absceso pulmonar. Luego tenemos las neumonías crónicas, o sea, de larga evolución. ¿Y en quiénes podemos observar generalmente esto? En inmunodeprimidos. Como ejemplos de la neumonía crónica tenemos a la histoplasmosis y podemos observar a las esporas de histoplasma que ingresan a través de las vías respiratorias y colonizan el pulmón. Generalmente el factor de riesgo es el contacto con excremento de aves o murciélagos contaminados. También hacemos referencia a la blastomicosis. Pueden observar aquí una célula gigante multinucleada y al centro el hongo. Y acá en el parénquima pulmonar la lesión que ha producido este hongo. Infecciones pulmonares en el SIDA. Son varias las infecciones pulmonares que se observan en los inmunodeprimidos. Pueden observarse presencia de hongos, podemos ver parásitos, podemos ver también algunas bacterias, etc. Pero dentro de las infecciones pulmonares asociadas al SIDA, tenemos, por ejemplo, agentes etiológicos frecuentes como el citomegalovirus, el neumocistis y también asociado a reacción medicamentosa, con presencia de estafilococcus, aspergillos, cándida, etc. Entre los menos frecuentes tenemos afecciones de neumonías bacterianas, aspergillos y sobre todo la criptococosis. Este es un ejemplo de un infiltrado, de una neumonía asociada a la criptococosis, ¿no? Al criptococo. Pasemos a ver tumores. Como en todo órgano, los tumores son benignos o son malignos. Y dentro de el origen de su célula pueden ser epiteliales o mesenquimales. Podemos ver acá en el parénquima pulmonar la presencia de una masa tumoral que obviamente está sustituyendo a gran parte del parénquima pulmonar. ¿Cuáles son las formas histológicas más frecuentes dentro de lo que nosotros conocemos como cáncer de pulmón? Porque en realidad es un adenocarcinoma, pero de manera genérica se conoce como cáncer de pulmón. Y dentro de las formas histológicas y en relación a su frecuencia tenemos el cáncer pulmonar de células no pequeñas en una frecuencia de 75-80%, el cáncer de pulmón de células pequeñas de un 15 a 20%, los tumores carcinoides menor a 5%, los indiferenciados o no específicos menor a 2% y los sarcomas con una frecuencia mínima, ¿no? Esta clasificación está en relación al tipo de célula y generalmente se origina en el epitelio respiratorio. ¿Por qué se hace esta diferenciación? Porque muchas veces los tumores originados tanto en las células del sistema PUT o en la misma indiferenciación de la célula neoplásica son capaces de producir diferentes sustancias y originan lo que se llama los síndromes paraneoplásicos. Precisamente a raíz de eso es esta clasificación. Tenemos otra clasificación histológica de los tumores epiteliales malignos. Esta ya es más específica con relación porcentual. Dentro de los tumores epiteliales malignos tenemos al carcinoma escamoso en un 20 o 40% de presentación, igual carcinoma de células pequeñas hasta un 25%, un adenocarcinoma como tal de un 25 a un 40%, y este a su vez puede ser acinar, papilar, bronquioalveolar, sólido o mixto. Carcinoma de células grandes en un 15%, carcinoma adenoescamoso, si ustedes leen el término mezcla de epitelio cilíndrico con diferenciación escamosa, tumor carcinoide, estos son los del sistema APUT, típico o atípico, carcinomas de tipo glándula salivar y carcinoma inclasificable. Generalmente esta clasificación es la más aceptada, precisamente por la frecuencia de presentación que nosotros también tenemos en nuestro medio, ¿no? El carcinoma escamoso y el adenocarcinoma.
Generalmente el cáncer de pulmón como tal tiene a su vez lesiones precursoras. Cuando hablamos, por ejemplo, de un carcinoma escamoso, este no aparece pues de la noche a la mañana, más al contrario, tiene lesiones preneoplásicas, como ser lesiones displásicas, leve, moderada, severa, hasta un carcinoma in situ. Y el adenocarcinoma también tiene lesiones precursoras, que es la hiperplasia adenomatosa atípica o hiperplasia glandular atípica. Entonces, ninguno de los tumores en ningún órgano y tampoco en el pulmón aparecen de la noche a la mañana. Por eso es siempre bueno hacer un buen diagnóstico en lesiones precursoras y no esperar a llegar a lesiones infiltrantes, donde ya no existe ningún tipo de solución más que paliativa, ¿no? Ya no hay una resolución completa, sino simplemente es paliativo y dar un mejor, una mejor calidad de vida a los pacientes que presentan tumores malignos. Existen también otros subtipos histológicos en el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y acá tenemos al carcinoma pulmonar de células escamosas y al adenocarcinoma con frecuencias relativamente elevadas. Y nuevamente hacemos referencia, ¿no? Adenocarcinoma, bronquioalveolar, escamoso, papilar, mucoepidermoide, adenoide quístico, otros adenocarcinomas, carcinomas de células grandes, gigantes, estrelladas, granuloma combinado, etcétera. Es importante recalcar nuevamente que aquí el sistema de estadificación, o sea, la escala TNM, es sumamente importante. Si nosotros diagnosticamos en un estadio de carcinoma in situ, el paciente tiene 100% de probabilidad de curación total. No así si encontramos en un estadio 4, cuando el tumor ha invadido mediastino, grandes vasos de la tráquea, nervio laringio, cuando ya presenta metástasis o afección ganglionar iliar o peribronquial y también metástasis a distancia, ¿no? Entonces, en esos casos, en esos estadios, T4, N3, M1 ya es bastante difícil, ¿no? O sea, hacer, como les decía, un tratamiento que lleve a que el paciente sea curado. Son solamente tratamientos paliativos, ¿no? Existen también efectos locales de la diseminación de un tumor pulmonar. Por ejemplo, podemos encontrar hemoptisis, dolor torácico, presencia de abscesos, colapso lubular. Podemos observar neumonía lipoidea, derrame pleural, disfagia, ronquera, parálisis del diafragma, etc. Entonces, hay varios elementos que se asocian a la evolución y progresión del cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bastante conocidos. Uno de los más importantes, el tabaco, ¿no? Ya sabemos que el humo del tabaco contiene 3.300 partículas, varios minerales netamente cancerígenos y sobre todo tenemos que hacer referencia a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Otro factor de riesgo es la exposición industrial, la contaminación aérea y la predisposición genética. Pleura. Para referirnos a pleura, debemos recordar que la pleura se divide en pleura parietal y pleura visceral y que entre ambas hojas existe un espacio virtual, que solamente se hace real en procesos patológicos. Esto es lo normal y fíjense cómo se agranda ese espacio virtual. ¿En qué casos? En los casos de derrames. Ahora, los derrames, dependiendo de su presentación, si es netamente agua, se denomina hidrotórax, puede ser sangre, ahí se denomina hemotórax, puede ser también de linfa o puede ser netamente de material purulento, ahí se llama empiema. Aquí podemos observar un derrame pleural entre la visceral y la parietal. El proceso inflamatorio de la pleura se denomina pleuritis. Como todo proceso inflamatorio puede ser aguda o crónica.
A su vez, la pleuritis puede ser específica, ¿en qué casos? Sobre todo asociada a la tuberculosis, y no específica asociada a cualquier otro agente microbiológico o también a cualquier otro elemento desencadenante inorgánico incluso o gases tóxicos, etcétera, que dañen la estructura de la pleura como tal. En la pleura tenemos tumores primarios. Estos se conocen como mesoteliomas dentro de la nomenclatura. Los mesoteliomas pueden ser benignos o malignos. Aquí podemos observar la presencia de un mesotelioma y cómo comprime y produce una alteración de la función pulmonar. También encontramos tumores secundarios que generalmente son metastásicos. Entonces, en ese caso se denomina carcinomatosis pleural, independientemente si estamos frente a tumores epiteliales o mesenquimales. Muy bien, espero que les haya servido la presentación. Gracias.